Hola a todos, yo soy Charlie Hook y este es el canal Charlie Hook el Hierbas y quería hablaros hoy del tema del ayuno, básicamente porque es un tema que he estado explorando mucho últimamente y como os comenté, básicamente este canal es para cosas que yo estoy experimentando, pues contaros cómo me está yendo. No voy a entrar tanto, aunque voy a mencionar los beneficios generales del ayuno, pero no voy a entrar tanto a explicarlos, básicamente porque hay un montón de vídeos en internet ya que están hablando de esos beneficios. Y este vídeo realmente es para explicaros qué he experimentado yo, es decir, no qué vas a ver en una analítica o qué puedes hacer con un estudio científico a ver qué está ocurriendo dentro del cuerpo, sino literalmente qué ocurre en ti, qué es lo que puedes ver, qué es lo que yo he podido ver durante este tiempo. Vale, más o menos hace un par de meses que empecé con el tema del ayuno. Básicamente, mmm, conocía el ayuno de antes y lo había practicado antes, pero la verdad que lo había practicado de muy mala manera y poco. A lo mejor de vez en cuando un ayuno de 24 horas y muy de vez en cuando. Hubo épocas en las que lo hice un poco más seguido, pero en general muy de vez en cuando. Y aparte, la dieta no era lo suficientemente adecuada como para mantener un ayuno, que es una cosa de las que vamos a hablar. Porque evidentemente si vas a hacer menos comidas, esas comidas tienen que ser más nutritivas, porque si no estás jodido. Bien, conocerlo lo conozco de hace varios años y he llegado incluso a hacer ayunos de 3 días. Pero la verdad que lo hice de una forma catastrófica porque literalmente cuando rompí ese ayuno lo rompí con un plato de pasta. Para que os hagáis una idea de lo mal que lo rompí. Los que sepáis del tema os habréis echado las manos a la cabeza. Pues sí, lo rompí así de mal. Y porque no me informé lo suficientemente bien de cómo había que hacerlo y me tiré a la piscina. También he hecho bastantes ayunos de 48 horas, pero muy esporádicos, cada varios meses y tal. Tan esporádicos que realmente no tenían un impacto grande en mi salud. Pero esta vez sí que he querido probarlo desde hace un par de meses de una forma más estricta. Pero hice los preparativos previos. ¿Qué preparativos previos? Los preparativos previos es una alimentación muy nutritiva para que pueda encajar con el ayuno, para que tengas abundancia de minerales, para que tengas abundancia de vitaminas, para que también calóricamente estés a buen nivel, cosa que se puede conseguir con una dieta alta en grasas, dado que las grasas tienen muchas calorías, todos lo sabemos, aunque están, aunque hay muchos mitos alrededor de la grasa, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, básicamente, si consigues una dieta alta en vitaminas, alta en minerales y alta en grasas, consigues una dieta en la que con pocas comidas te quedas muy satisfecho y en la que hacer ayuno es bastante sencillo porque realmente hambre no pasas. O sea, en un ayuno, que son los que yo he experimentado de 48 hasta 72 horas, hambre no pasas. Tienes esa sensación, una sensación de como que es raro. O sea, es como yo a esta hora comía, ¿sí? Y como que tienes un cierto nerviosismo. Pero no es hambre como la que estáis acostumbrados a entender como hambre, porque mayormente no tenemos hambre, sino que tenemos necesidad de comer. Y otra de las cosas que te va a dar el ayuno es quitarte esa necesidad de comer. Por cierto, si no me habéis dado cuenta, lo que estoy mencionando un poco los beneficios así rápidamente. Os lo he colado ahí, sin, sin decir que lo iba a hacer, pero básicamente os estoy mencionando un poco los beneficios y un poco más adelante os voy a decir cómo me he sentido yo, por qué lo hice y qué resultados he obtenido. Evidentemente para adelgazar yo creo que queda claro que no. Bien, y si veis vídeos anteriores también queda claro que no. Porque el beneficio no es el beneficio más grande del ayuno intermitente ni del ayuno prolongado tampoco. Es simplemente un efecto colateral que se da y que puede ser beneficioso o no dependiendo de tu caso. Entonces lo que estaba diciendo, que hambre no se pasa, sino que tienes como de vez en cuando te da como un estado de nerviosismo de que es una situación anormal. También dependiendo de tu adaptación, pues se pueden dar otro tipo de efectos que ya os comentaré un poco más adelante. También está el tema de la autofagia. La autofagia básicamente que el cuerpo se come a sí mismo, que ya lo habéis escuchado un montón de veces y
se produce todo ese proceso de limpieza, que yo además lo he combinado con los enemas de café, que podéis ver en este vídeo la explicación de los enemas de café. Y la verdad que los enemas de café ayudan mucho, porque te ayudan como a acelerar el proceso. El tema de cuando empieza la desintoxicación, pues gracias a los enemas de café aumentas un poco más esa desintoxicación. También dejar claro que yo no estoy ni recomendando que hagáis enemas de café, ni estoy recomendando que hagáis ayuno. Os estoy contando lo que yo hago. Y vosotros en base a lo que os cuente y a lo que investiguéis después y lo que leáis, y si necesitáis consultar con vuestro médico o lo que os dé la gana, pues entonces tomáis una decisión de si lo hacéis o no. Pero a mí me dejáis en paz. Yo renuncio a toda responsabilidad. Esto es simplemente un vídeo informativo en el que os cuento lo que yo hago. Y solo lo que yo hago. No es una recomendación como tal. Bien, dicho esto, pasemos a la parte en la que os cuento los beneficios que yo he experimentado. A ver, en primer lugar, ¿por qué lo hice? Porque es importante para entender qué es lo que estaba buscando. Lo hice porque llevaba ya un tiempo en el que no tenía ganas ni energía para hacer nada. O sea, lo único que me apetecía es estar tirado, sin hacer nada, utilizar el cerebro lo menos posible, entrenar lo menos posible y en definitiva que no tenía energía. Es que ese era el tema, porque muchas veces me entraban ganas a lo mejor de ponerme a programar, que para los que no lo sepáis yo me dedico a la programación, soy programador. Entonces yo muchas veces tenía ganas de ponerme a programar, pero ahora me sentaba y me sentía sin energía. Y claro, por mucho que te apetezca en un momento dado ponerte a hacer algo, si cuando te pones no tienes energía, es como si quieres hacer flexiones, pero eres incapaz de levantarte de la flexión, pues ahora mismo no puedes hacer flexiones, está claro. Y estaba ya llevaba unos meses así, que tenía que empujarme mucho para ponerme a trabajar, que tenía que empujarme mucho para hacer deporte y no veía mejora. Y dije, bueno, pues voy a hacer un cambio en la alimentación primero, porque todavía no había pensado en el tema del ayuno, sino voy a hacer un cambio en la alimentación y voy a meter una mayor cantidad de verduras y voy a meter, vamos, prácticamente que el 70-80% de mi dieta sean verduras y luego grasas y demás. O sea, el 70% en cantidad, no en calorías, porque las grasas, aunque comas menos cantidad a nivel visual, a nivel calórico es más. Y con las verduras pasa al revés. Ves un plato enorme, pero realmente a nivel calórico no has comido mucho. Pero sí es muy saciante. Y yo empecé al tema a tomármelo, a tomar mucha verdura y demás, pero me di cuenta que había topado con un muro. Y era que ya era indiferente. Comiera lo bien que comiera, no me sentía mejor, no me sentía enérgico. Y ya me hice la siguiente pregunta. Me vino a la cabeza, digo, si estoy comiendo bien, saludable, si no estoy comiendo en exceso, si no estoy comiendo, estoy intentando evitar a lo máximo todo lo procesado y demás, muy ocasionalmente lo tomaba. Y aún así, no me siento con energía. ¿Qué es lo que está pasando? Y dije, ¿no será que no estoy absorbiendo lo que como? Porque se dice por ahí que eres lo que comes, no, eres lo que absorbes. Porque si no lo absorbes, si tú te hartas de tomar magnesio, pero tú el magnesio no lo absorbes, pues sigue tomándolo, que vas a seguir sin absorberlo y te va a dar igual. Por tanto, no es tan importante, es importante lo que comes, porque de ahí se va a sacar lo que absorbes, pero si tú comes un montón de verduras o un montón de cualquier cosa sana, pues, pero no absorbes esos nutrientes, pues estás igual, sigues sin poder utilizarlo. Igual que entra, sale y no has podido hacer nada con eso. Y entonces me empecé a plantear el tema del ayuno. Primero miré el tema del ayuno intermitente, pero era demasiado lento. Yo soy una persona muy impaciente y probablemente si hubiera mantenido un protocolo de ayuno intermitente de 16, 24 horas, de vez en cuando 24 y de vez en cuando 16, pues hubiera bastado. Y en unos meses hubiera tenido resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no necesitaba resultados en unos meses. Yo estaba fatal a nivel de energía y al estar fatal a nivel de energía también estaba fatal a nivel de ánimo. Y yo necesitaba resultados ya. Necesitaba ver algún cambio ya. Aunque
todavía no me sintiera con una energía esplendorosa, pero sí me sintiera lo suficientemente bien como para sentirme con ganas de iniciar los días. Porque otra cosa era que dormía muchísimo, dormía entre 9 y 10 horas, pero aún así me despertaba sin energía. Entonces, pues yo ya necesitaba una mejora ya. Y opté por mezclar el ayuno intermitente con el ayuno prolongado. ¿Cómo lo hice? En mi caso, lo que hice es que durante un mes hice ayuno intermitente de entre 12 y 20 horas, ¿vale? Normalmente el de 12 era cuando a lo mejor un día me veía que estaba muy estresado y tal, pues me permitía solo hacerlo de 12 horas, solo darle un descanso intestinal de 12 horas para darme como ese descanso psicológico y a nivel de liberación de catecolamina, de adrenalina, noradrenalina, dopamina, que obviamente el cuerpo pues tiene un límite, que esa es otra cosa por la que hay que tomar más grasas para tener colesterol, que el colesterol te ayuda a generar todas estas hormonas. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces algunos días me daba descanso 12 horas, pero lo normal era entre 14 y 6 y a veces 20 horas de ayuno. Y ya empecé a notar una cierta mejoría durante el tiempo de ayuno. Al principio no, al principio me sentía... Tengo una mosca aquí. Al principio me sentía mal porque el tema es que cuando tú empiezas con el ayuno se empiezan a desencadenar las crisis curativas por el tema de la autofagia, pues hay una serie de desechos que se empiezan a liberar, que tu cuerpo intenta soltar a través de la piel, por eso es posible que cuando empieces a ayunar al principio te puedan salir granitos y cosas así. Luego todo eso va a pasar, siempre que mantenga... Por eso no es compatible el ayuno con una dieta muy procesada, porque tu cuerpo va a estar expulsando todo el rato eso procesado y tu piel va a estar hecha papilla todo el tiempo. Es que ese es el problema, que como si no ves el tema desde un punto de vista integral, por eso antes quiero recalcar que el ayuno es simplemente un punto, una cosa que te puede servir si la metes dentro de un engranaje más grande, de un engranaje que es una dieta, de un engranaje que es el ejercicio, y el ayuno aporta muchísimo, pero requiere estar dentro de todo eso, de otro engranaje que es el descanso, el dormir bien y lo suficiente, que eso es relativo, pero normalmente entre 8 y 10 horas, depende del caso. Y bueno, volviendo al tema, hice ese protocolo de entre 12, 18, 20 horas, por ahí va rondando la cosa. Y aparte, una vez a la semana me hacía un ayuno de 48 horas. Es un mes, ¿vale? Entonces, tenemos la estructura del mes, ayuno intermitente diario, 2 días en los que no comía, que era el ayuno de 48 horas, y así cada semana durante un mes. Y todo lo que puedo decir es que fue sencillamente impresionante, o sea, impresionante. No habría esperado tal cambio. Yo me esperaba una mejoría, me esperaba sentirme algo mejor, me esperaba tener algo más de energía, y con el tiempo y combinando con la alimentación y tal, pues sentirme bien a unos 6 7 8 meses, pero que por lo menos el primer mes ya pudiera empezar a hacer cosas, ¿no? Pero es que fue sencillamente espectacular. Unos niveles de energía cuando pasó las primeras 2 semanas, en mi caso, que esto depende de lo intoxicado que tú estés, depende de la grasa corporal que tengas actualmente, depende de un montón de cosas. Por tanto, es muy individual. Pero en mi caso, a las 2 semanas de estar haciendo este ayuno intermitente con el ayuno prolongado una vez a la semana, a las 2 semanas empecé a tener unos niveles de energía impresionantes. Una capacidad de concentrarme cuando me ponía a trabajar, muchos dolores musculares me desaparecieron, tenía dolores en los pies, me desaparecieron, tenía muchos dolores de espalda, se me redujeron muchísimo. La verdad es que... Pero claro, no fue solo el ayuno, fue que hice el ayuno y lo combiné con una dieta alta en verduras, con una dieta no excesiva en carbohidratos, que tenía mis días de carga de carbohidratos, pero generalmente pues era baja en carbohidratos, y combinando un poco todos estos mundos, combinando un poco también el dormir lo suficiente, el darme días de descanso cuando realmente notaba que me hacía falta, combinando todo eso y
el eslabón que faltaba, que era el ayuno, porque todo esto ya lo estaba haciendo. Toda la alimentación sana, dormir lo suficiente, descansar algunos días a la semana. Todo esto ya lo estaba haciendo, pero hasta que no introduje el ayuno en la ecuación, no hubo el cambio grande. Y yo no lo puedo saber con certeza total, pero intuyo que era el tema de que él tendría la flora intestinal, el intestino bastante regular y no absorbía bien los nutrientes. Cuando empecé a ayunar, mi cuerpo empezó a estar más receptivo a la comida que entraba y empezó a absorber el magnesio, el potasio, las vitaminas, los minerales, todo lo empezó a absorber con mucha más facilidad porque al haber tenido ese espacio de, de descanso intestinal, pues había podido regenerarse el intestino, había podido mejorar la absorción en general. Tampoco me voy a poner a explicar en exceso el tema del intestino. También estuve tomando, bueno, y sigo tomándolo, pero muy de vez en cuando, un suplemento de glutamina, que la glutamina la tomaba en ayunas, no los días de ayuno, sino imagínate que hago un ayuno de 16 horas, pues cuando llegaban las 16 horas me tomaba la glutamina y una hora después hacía la primera comida. O sea, ¿y por qué tomármela separada? Para favorecer el entorno intestinal, porque las células intestinales usan mucho la glutamina como energía. Prefieren consumir glutamina. Y además, cuando tú estás en una situación de estrés, pues el cuerpo tira de las reservas de glutamina del intestino y pueden producirse una serie de problemas. Pero no nos enrollamos con eso. Si queréis que hable de la glutamina en otro vídeo, pues hablamos de la glutamina. Pero eso, que también fue, en este caso, la glutamina, fue el ayuno, fue el comer mejor, fue el dormir bien, fue el descansar algunos días a la semana. Y todo esto hizo que al final mis niveles de energía se fueran al cielo y tuviera ya ganas de entrenar, ganas de estudiar, ganas de trabajar, ganas de hacerlo todo. Y yo, sinceramente, no concibo la mejoría que he tenido sin el ayuno. Es que no lo concibo, porque ya os digo, yo ya estaba haciendo todo lo demás. Estaba haciendo todo lo demás. Lo único que no había es el ayuno. Y hasta que no introduje el ayuno no vi la diferencia. Por tanto, ¿qué podéis notar? Pues lo que podéis notar es básicamente eso. Lo que podéis notar es que vuestra energía vaya al cielo, pero hay que tener cuidado, porque cuando estáis haciendo ayuno, como os he comentado, liberáis catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina y muchas más. Entonces, toda esta liberación de hormonas que te mantienen activo y que te mantienen con el foco cognitivo y que hacen que quemes grasa, tienes que contrastarla con una dieta, en primer lugar, alta en grasas para poder tener la entrada de colesterol y poder producir estas hormonas, y tienes que combinarlo con darte algunos días de carga de hidrato. Por lo menos para mí ha sido necesario hacer las cargas de hidrato. Bueno, ha sido necesario. Me he sentido mucho mejor cuando hacía las cargas de hidrato que cuando no las hacía, básicamente. Y así también trabajo el tema de la flexibilidad metabólica, que mi cuerpo, si le introduzco frutas, se puede utilizar la fructosa como fuente de energía, y si le meto grasas, pues sea capaz de utilizar las grasas y no esté supeditado a si solo estoy comiendo carbohidratos, pues vivir de los carbohidratos, y si solo estoy comiendo grasa, pues vivir de la grasa. Lo que pasa que yo creo que uno de los efectos, que por lo que tiene tanto efecto el ayuno, es por dos cosas. Aparte de todos los efectos demostrados y demás, hay una cosa muy importante y es que le das al cuerpo algo nuevo. El cuerpo a lo mejor está acostumbrado a cada 3 o 4 horas comer. Y encima picar entre comidas. Entonces tú estás digiriendo todo el día. Y eso es un gasto energético. O sea, a lo mejor un 40 o un 50% de tu energía del día se va en digerir. Es decir, si tu pila de energía para ese día era te quedas con la mitad simplemente por, por digerir. Entonces, yo por lo menos he encontrado mucha más y además he encontrado mucha más satisfacción en hacerte una comida o dos grandes al día, en vez de hacerte un montón de comidas pequeñas que no te dejan saciado,
pues te haces una o dos comidas bien grandes con un buen plato de verduras, con huevos, con todo lo que sea sano que le puedas echar. Y con esas una o dos comidas te sientes súper saciado, súper satisfecho. De hecho, muchas veces me pasa que iba a hacer dos comidas ese día, pero termino la comida y pasan las horas y pasan las horas. Y como ha sido una comida alta en grasa, ha sido una comida abundante, también alta en verduras, pues que sencillamente pasan las horas y no tengo hambre y no como hasta el día siguiente. Y todo ese proceso, pues mi cuerpo tiene solo que hacer esa digestión en todo el día. No estoy digiriendo, por ejemplo, por la mañana cuando me pongo a trabajar. Entonces no hay parte de mi energía que mientras estoy trabajando está en digerir. No, tengo toda la energía para trabajar. Y encima, al estar en ayunas, se liberan las catecolaminas, la adrenalina, la dopamina y noradrenalina. Por tanto, mi concentración y mi energía es superior y el metabolismo también se activa. Pero de nuevo, tienes que darle también al cuerpo una oportunidad de relajarse. Porque si siempre estás con el ayuno, si siempre estás haciendo mucho deporte, si siempre estás trabajando mucho, va a llegar un punto en que tu cuerpo no va a poder sostener eso. Así que recuerda siempre hacer un balance de un día o dos a la semana, darte carta blanca. Carta blanca no quiere decir que te vayas al Telepizza y te pidas 5 pizzas. Carta blanca quiere decir que si no estabas comiendo alto en carbohidratos, estabas comiendo bajo en carbohidratos, pues te permita comer alguna fruta más. Pues ese día, en vez de hacer una comida o dos comidas, pues ese día que no suele desayunar, que por ejemplo en mi caso yo me suelo saltar el desayuno, pues ese día desayunas para estar tranquilo durante el día y además desayunas algo que también contenga una fruta o dos frutas para que esa glucosa ayude a que aumente tu nivel de serotonina, esté más tranquilo durante el día y puedas aprovechar mejor el descanso. En fin, lo que intento dejar claro en este vídeo y que muchos vídeos creo que no hacen es que el ayuno no lo puedes usar como algo aislado del resto de la ecuación. Igual que la alimentación, igual que el deporte. ¿Todas esas cosas tienen beneficios? Sí, pero si no lo integras todo en tu vida, no te va a funcionar realmente. Aunque claro, evidentemente, mejor que integres alguna de estas herramientas a que no hagas nada. Pero si te soy sincero, si ahora mismo tienes una dieta desastrosa y no haces ejercicio, yo primero mejoraría mi dieta y haría ejercicio. ¿Por qué? Porque de nuevo, yo no sé qué puede pasar en tu caso si tienes una dieta poco nutritiva y te metes a un ayuno. ¿Entiendes? Porque si tú estás bien nutrido y entras a un ayuno, pues tienes una buena carga de minerales, tienes una buena carga de vitaminas y no vas a tener ningún tipo de problemas. Pero si tú entras después de haberte comido pues una pizza, pues no sé, no sé. ¿Qué puede pasar? No creo que te pase nada en ese sentido, porque al fin y al cabo, una persona más o menos que tiene un cuerpo como el mío, similar al mío, tiene para aguantar 40 días sin comer. Lo que pasa es que sí puedes tener problemas con el tema de los minerales y puede hacer que te sientas muy mal. Que eso me lleva al siguiente punto. Toma más sal. Tienes que tomar agua con sal. Yo lo tomo a diario, pero en los ayunos es que es obligatorio. Porque yo he comprobado la gran diferencia hacer un ayuno de 48 horas con sal y sin sal. Básicamente cuando lo hice sin sal estuve todo el día tirado y cuando lo hice con sal, no. Aparte que perdí mucho más peso cuando lo hice sin sal, porque claro, como no estaba reteniendo, como no estaba tomando minerales y no estaba reteniendo nada, porque la sal te ayuda a retener ese agua, pues claro, eliminé mucho peso en líquidos. Aún así, en mi caso, yo estaba en unos 79 kilos, bajé a unos 76 y ahí me he quedado. O sea, aún siguiendo haciendo ayuno intermitente y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando llega un punto en el que tu cuerpo está en un nivel de grasa no alto, aprovecha los momentos en los que come para reponer esa grasa. Engordar no vas a engordar, por lo menos yo no. A ver, obviamente, de nuevo, si empiezas a comer mal, sí, pero si sigues comiendo una dieta alta en verduras, una dieta rica en carne o en productos de animal, pero de calidad, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora, si vuelves a comer mal, pues todas las dietas tienen rebotes y las dejas.
Es decir, aunque el ayuno no es una dieta, pero todos los protocolos tienen rebotes si los dejas. Es decir, si tú haces dieta cetogénica y ahora luego empiezas a comer carbohidratos como un loco, no es que tengas un efecto rebote, es que has comido carbohidratos como un loco. Claro, pues los has almacenado. Si haces ayuno intermitente y ahora te comes 3 pizzas y dices, bueno, es que el ayuno intermitente no funciona. No, a ver, que te has comido 3 pizzas, por mucho que hagas ayuno intermitente, vas a engordar. Lo siento. El ayuno intermitente simplemente es una ayuda. Y para mí, el punto más importante del ayuno intermitente es esa liberación de catecolaminas por la mañana. Esa elevación de la dopamina, esa elevación de la adrenalina y la noradrenalina que te dan esas ganas de empezar el día y comerte el mundo. Que yo ya no tenía esa sensación y la verdad es que estaba bastante deprimido por ello. Llevo ya varios meses sin esa sensación y gracias al ayuno intermitente y todo lo demás que os he comentado así por encima, he conseguido elevar esos niveles de energía. Así que, dicho esto, si queréis probar a experimentar con el ayuno intermitente, adelante. Si tenéis alguna duda más, si queréis que os aconseje con algo, tenéis abajo los comentarios. Podéis dar un like, podéis compartirlo con alguien que esté pensando en hacer ayuno intermitente o que creáis que debería hacerlo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.